Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión del cómic. Hola amigos de Dimensión del Cómic, bienvenidos a otro capítulo séptimo de este canal de YouTube dedicado al mundo del cómic, al noveno arte, y que bueno, me ha sido complicado seguir una periodicidad tan, digamos, exacta, pero aquí estamos. Hoy les quería traer un cómic o una saga de un autor de alto renombre. Se trata de la saga de La Cosa del Pantano, Swamp Thing, de Alan Moore. ¿Por qué les quise traer este cómic hoy? Pues porque me parece uno de los hitos importantes en la historia del noveno arte. Es escrito por Alan Moore. Quienes no lo conocen, pues Alan Moore es un escritor inglés, nacido en Northampton, y que realmente revolucionó esto del mundo del cómic con su forma de escribir. Para los que no lo tienen en mente, es el creador de historias como Watchmen, que es considerado, para algunos el mejor cómic del mundo. Tenemos V de Vendetta, La Liga de Caballeros Extraordinarios, From Hell y un sinnúmero de otras obras, entre las que destacan una que a mí me encanta, que es La Broma Mortal de Batman, que recientemente también fue adaptada a la animación. La Cosa del Pantano, ¿quién es? La Cosa del Pantano fue un personaje creado por Bernie Wrightson y Len Wein. Bernie Wrightson es un dibujante que es muy famoso por haberse dedicado a este género del terror. Y junto a Len Wein, también un gran escritor, conocido entre otras por haber creado a Wolverine. Crearon en el año aproximadamente 1972-73 La Cosa del Pantano. Digamos que este tuvo varias etapas, tuvo cierto auge en cierta época, pero ya a comienzos de los años 80 había perdido popularidad, a pesar de que en el año 82 Wes Craven dirigió una película acerca de este personaje, que se ha convertido, en una película de culto. En el año 83, también teniendo en cuenta el lanzamiento de la película, Len Wein decide realizar un relanzamiento del personaje de La Cosa del Pantano y decide llamar al joven Alan Moore para que se hiciera cargo de este trabajo. Alan Moore ya había estado trabajando en la editorial 2000 AD y otras editoriales como Warrior inglesas, donde había adquirido cierta fama. Entonces, en este momento cuenta Neil Gaiman que Len Wein llama a Alan Moore, y Alan Moore contesta su teléfono y no le creía quién era. Creía que era una broma de sus amigos allá de Northampton. Entonces le colgó hasta que al fin pudieron hablar. Le creyó y le dijo: bueno, déjame un tiempo para pensarlo y yo te llamo. A los 3-4 días, Alan Moore llama a Len Wein y le dice: bueno, listo, te acepto este trabajo, pero te tengo unas cuantas condiciones, y esas condiciones, que fueron casi que reescribir el personaje. La historia de La Cosa del Pantano de Alan Moore comienza en este tomo 1. Este tomo 1, tengo los dos primeros tomos, son 6 tomos. Los 2 primeros los tengo en trade paperbacks americanos y los otros los tengo en la versión de SC. Y digamos que el primer capítulo se llama Lucent. En este primer capítulo, Alan Moore decide retomar esa historia que venía de La Cosa del Pantano y darle una vuelta de tuerca. Entonces, lo primero que él decidió hacer es, terminar esos arcos argumentales que venían anteriormente y comenzar lo que él quería para este personaje. Al final del primer capítulo, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre la muerte
de La Cosa del Pantano. Entonces, este primer tomo, ¿de qué trata? De la reconstrucción del personaje ya a un nivel más, considero yo, metafísico. La Cosa del Pantano hasta ahora era como uno de los miles de personajes que existían en el cómic, donde, por ejemplo, Flash hizo un experimento y le cayó unos líquidos con un rayo y se convirtió en Flash. Al Hombre Araña lo picó una araña y se convirtió en el Hombre Araña. Así sucesivamente hay una serie de personajes con este mismo problema. A Alex Holland, que era el verdadero nombre de La Cosa del Pantano cuando era humano, le ocurrió lo mismo. Un acto terrorista donde una explosión que lo lanzó hacia el pantano, lo mató, y cuando él apareció, esto lo mezcló con unos químicos en el que él estaba trabajando para un proyecto de biológico. Y cuando digamos, ocurrieron esta serie de eventos, se pensaba que Alex Holland se había convertido, en vez de haber muerto, se había convertido en La Cosa del Pantano. Alan Moore reescribe esta historia y él lo que le dice es: no, Alex Holland murió y La Cosa del Pantano es un ser elemental con la conciencia del moribundo Alex Holland. Entonces, ¿qué pasó? Este ser elemental, compuesto de algas, líquenes, musgos, hongos, que se formó en el pantano de Luisiana, adoptó la conciencia humana de Alex Holland. Todo esto se comienza a describir en uno de los cómics más interesantes escrito para este personaje, que es Lección de Anatomía. Lección de Anatomía es viene del número 21, fue publicado en febrero de 1984, con dibujos de Stephen Bissett y Rick Bates y tintas de John Tuttleben. Estos artistas, también es importante mencionarlos, acompañarían a Alan Moore durante toda la saga, tomándose ciertos descansos cuando tenían problemas, digamos, de entrega, pero en general ellos fueron los que llevaron todo el arte de la historia de La Cosa del Pantano. Entonces vemos que es una reescritura, digamos, de este inicio de La Cosa del Pantano, donde se redefine quién es. Entonces ya simplemente Alex Holland era su conciencia. Posteriormente, también Alan Moore le agrega otro personaje importante que ya existía, pero le da mayor preponderancia, y es Abigail Cable. Abigail Cable, digamos, era la esposa de otro personaje, Matt Cable, que había también tenido cierta importancia en las historias anteriores. Pero entonces Abigail Cable termina convirtiéndose en, digamos, en el amor, en la amante de La Cosa del Pantano. Y desde mi punto de vista, todos los ejes argumentales que siguen de ahí, todo ese camino por recorrer de La Cosa del Pantano, se basa en ese amor que le tiene a Abby Cable. Entonces, en este primer tomo, después de redefinirse que él ya no es Alex Holland, cosa que le cuesta aceptar, pues comienza, digamos, que en lo básico de él quiere enfrentarse a demonios, enfrentarse a ciertos monstruos, espíritus, pero finalmente lo que está recorriendo es un camino de reencuentro consigo mismo, ¿verdad? Que es lo que nos quiere hacer ver Alan Moore. Entre otras revistas podemos aquí ver que se encuentra, por ejemplo, con personajes como la Liga de la Justicia, es decir, tratándolo de incorporándolo a lo que es el universo de DC. Y finalmente, digamos que acepta su verdadera apariencia, lo que es él ahora mismo, y continúa con sus hazañas o con sus sagas. En el número 2, del tomo número 2 de la saga, que recopila lo que son los números
del 28 al 33, digamos que como primera medida hay un cómic muy importante, el 28, donde básicamente Alex, la cosa del pantano, se encuentra con su otro yo anterior, el creado por los autores originales Bernie Wrightson y Lin Wayne, y es como un adiós al personaje original y una bienvenida al nuevo personaje desde la óptica de Alan Moore. Posteriormente tenemos un arco argumental donde se solidificaría ese amor pasional entre Abby Cable y la cosa del pantano. Todo se genera a raíz de que uno de los principales antagonistas de la cosa del pantano, que es Arcane, vuelve en forma de demonios, y la forma de vengarse es también atacando a Abigail Cable, quien es su sobrina. Abigail, digamos que muere, y la cosa del pantano, en ese infinito amor hacia ella, decide ir a buscarla al mismísimo infierno. Entonces, al mejor estilo de Dante Alighieri, acompañado de sus dos ayudantes, que serían en este caso Phantom Stranger y Deadman, conoce a todos los demonios y finalmente llega a donde su amada y logra resucitarla, digámoslo así. Entonces es una proeza que hace por amor, y por eso les vengo diciendo que a pesar de que se presentan demonios, espíritus, monstruos de toda clase, todo lo hace por ese amor tan profundo que le tiene a Abigail Cable. Entonces finalmente ya juntos considera que ya, digamos, pasó lo peor, pero Alan Moore nos tenía preparado el arco argumental más importante de esta saga, que comienza en el tomo 3. Este tomo, aquí verán que tengo la versión de SC, es donde comienza el arco denominado Gótico Americano. Gótico Americano, digamos que fue una propuesta ambiciosa de Alan Moore. Él le comentaba a Neil Gaiman que él quería demostrar que, digamos, que esa diferencia tan palpada que quería todo el mundo tener en la mente del bien y el mal, lo oscuro, lo iluminado, realmente no existía. Entonces hace esta saga donde al final puede demostrar esto. Esta saga es muy importante porque digamos que, así como dije que en los dos primeros tomos la cosa del pantano tiene un renacimiento, ¿verdad? Muere, resucita, se da cuenta de que no es Alex Holland realmente, sino un elemental, aunque él no sabía que era un elemental, sabía que era un ser con la conciencia, digamos, de Alex Holland, es lo que él comienza a comprender. En el tomo 3 llega un personaje que lo cambiaría todo y que adicionalmente se volvería hasta más famoso que la cosa del pantano. Este personaje es John Constantine, quien después tendría su propia serie de Vértigo, la serie de Hellblazer, que ha sido una de las series más longevas de este sello. La cosa del pantano se encuentra con Constantine. Para los que no lo conocen, Constantine es un mago, un hechicero, un mago, necromance, y él es el que le dice quién es. Además comienza a generar una serie a educarlo para que comience a comprender sus poderes, comience a comprender de dónde viene, y le asigna unas misiones. Desde este tomo 3, la cosa del pantano comienza a viajar por órdenes de Constantine, quien le promete que si realiza estas misiones le va a enseñar realmente quién es. Comienza a viajar a varias partes donde puede apreciar un creciente, digamos, una explosión de malignidad en todo el mundo. Se encuentra con hombres lobos, con vampiros, con demonios. Y finalmente Constantine, digamos que en cada misión de esta, la cosa del pantano iba aprendiendo más de sí mismo. Entonces tenemos el renacimiento, y ahora tenemos, con la ayuda del mentor que es Constantine, tenemos este aprendizaje. Finalmente, digamos en el tomo 4,
entre el 3 y el 4, digamos, básicamente la cosa del pantano aprende que él es un elemental, que es un ser que proviene de una larga genealogía de seres de las cosas del pantano y que tienen una misión especial aquí en la Tierra. Él tiene que aprender cuál es. Ya han vivido desde la época previa a los dinosaurios. Cuando apenas aparecieron las primeras plantas estaban los seres elementales acá en la Tierra, según este cómic. John Constantine le comenta que los enemigos de ellos son un grupo que también es antiquísimo, denominado la brujería, y que después él se lo encontraría en sus propias aventuras. La brujería quería traer, digamos, lo que era la oscuridad total al mundo, el mal primigenio, que hasta los demonios de los infiernos más profundos temían. Digamos que toda esta educación, todo esto se dio para poder enfrentar al mal, a este mal antiguo. Finalmente, digamos que Moore, al final de esta saga, lleva la cosa del pantano al mismo infierno, uniendo fuerzas con el cielo, con demonios y con los más grandes magos psíquicos y personajes que tienen que ver con lo paranormal del universo DC, en lo que están Satana, Phantom Stranger, Satara, Etrigan, Deadman, el Espectro, entre otros. Digamos que al final la cosa del pantano tiene dudas sobre las verdaderas motivaciones entre el bien y el mal, y al expresárselo a la oscuridad logra que la oscuridad también comprenda que la luz no existe sin la oscuridad y la oscuridad no existe sin la luz. Y digamos que después de muchos siglos en que se sumieran en el caos, digamos que con esta simple duda que tenía la cosa del pantano, la oscuridad logra entender cuál es su fin, y en vez de que se genere el caos en todo el mundo, que era lo que esperaban, el fin del mundo, básicamente lo que se vuelve es un equilibrio entre la luz y la oscuridad. Y con esto la cosa del pantano termina el arco gótico americano, que es el que se encuentra termina en este tomo número 4. Pero el Dr. Moore, cuando uno creía que ya había terminado esta saga más importante y que qué más podía hacer la cosa del pantano, además de enfrentar a los más grandes demonios y a la oscuridad total que estaba hasta por encima de todos los seres más poderosos y más fantasiosos del mundo de DC, aterriza ahora a la cosa del pantano en la tierra, en el suelo. ¿Por qué? Porque resulta que en algún momento Abigail Cable y él estaban teniendo relaciones, lo cual también puedo hacer un paréntesis para contarles, porque esto lo hacen a través del consumo de unas frutas que salen del cuerpo de unos tubérculos que salen del cuerpo de la cosa del pantano y que son alucinógenos y le generan, digamos, el mismo placer como si estuvieran teniendo relaciones sexuales. Alguien toma unas fotos de ellos en el pantano, abrazándose, besándose, y decide publicarlas, sacarles provecho. Esto acaba con la vida de Abigail Cable, porque ella trabajaba en un instituto con niños especiales, entonces dudan de su moralidad para seguir manejando este trabajo. Es más, deciden arrestarla. Y entonces aquí Alan Moore comienza a mostrarnos esa doble moral. La arrestan por faltas a la moral. Ella huye a la ciudad gótica, a Gotham City, donde en una redada de prostitutas casualmente es encontrada y llevada por Bullock, y es llevada con Gordon para que le haga, digamos, una extradición de nuevo a su ciudad. Cuando la cosa del pantano regresa y encuentra lo que ha pasado, estalla en una ira tremenda. Por eso sigue la tesis de que todo lo hace él por amor. Va a Ciudad Gótica, se enfrenta al mismísimo Batman y convierte la ciudad, digamos, en un invernadero.
líquenes, plantas, musgos, enredaderas por todos lados, árboles. Y aquí nos da otra enseñanza, y es que él considera que cuando el hombre regresa a la naturaleza, toda esa locura que existe en Gotham se comienza a disminuir, comienza a aparecer gente que vuelve, digamos, a ese estado primigenio salvaje del ser humano. Y todo esto ocurre porque mantienen el hecho de que por esas fotos quieren procesar a la cosa del pantano. Finalmente, Batman, quien se enfrenta a él y pierde, le dice a Gordon, no tiene sentido que todo esto le esté pasando a Gotham por querer mantener esta falsa moralidad. Entonces, listo, le entregan a Abigail Cable y aparentemente, colorín colorado, este cuento se ha acabado, pero no. Vuelve el DDI. El DDI era un departamento de investigaciones que son los que están involucrados también en la muerte de Alec Holland, y generan lo que para mí será, entonces ya tenemos renacimiento, tenemos el conocimiento, autoconocimiento, aprendizaje del mismo, baja al infierno a buscar a su amor, a salvar al mundo, además de a buscar a su amor en el anterior arco, se estrella contra las verdaderas actitudes del ser humano, y ahora lo que le faltaba. Resulta que el DDI contrata a Lex Luthor. Lex Luthor desarrolla un arma que es capaz de desconectar a la cosa del pantano del verde. El verde es como lo que llaman como la naturaleza del mundo. Al desconectarlo, el verde pierde sus capacidades de regeneración y lo queman con napalm. Entonces, la segunda muerte de la cosa del pantano. Abigail Cable piensa que él murió, pero la cosa del pantano vuelve a trascender. Esta vez Alan Moore trata de desarrollar esas teorías en las que se dice que la vida llegó de otros planetas, pues aquí es en otro sentido. La cosa del pantano traslada su conciencia donde encuentra, digamos, vida en otros planetas, y comienza un arco muy psicodélico, muy fantasioso, pero muy interesante, en que la cosa del pantano tiene unas aventuras en otras galaxias, en el espacio, básicamente en otras dimensiones. Entonces aquí desarrolla todavía más esas habilidades, porque ya no solamente está ligado a la naturaleza, digamos, del planeta Tierra, sino que está ligado a todo lo que es la vida del cosmos, o a todo lo que se desarrolla en el cosmos. En estas aventuras podemos ver cómo se encuentra con el mismísimo Darkseid. Tiene una conversación con Darkseid, va al planeta Rann, donde logra paliar la hambruna, y posteriormente descubre cómo volver a tener ese nexo con el verde del planeta Tierra. Finalmente regresa ya para terminar en la saga. Estamos hablando de que esta saga interplanetaria, por decirlo así, se da en el tomo 5, y ya en el tomo 6 regresa, arregla, digamos, los últimos cabos sueltos que tenía con la DDI, y finalmente tiene su final feliz al reencontrarse con Abigail Cable, quien ya estaba haciendo una vida sin su amante, y digamos que finalmente se cierra el ciclo donde él decide dejar que los seres humanos básicamente se encarguen de sus propios problemas. Ya es una cosa del pantano que ha trascendido y que termina su ciclo, y digamos que básicamente con esto termina la cosa del pantano de Alan Moore. Para terminar, considero que es una obra maestra, porque es que básicamente cuando Moore pisa el cómic americano, genera, digamos, los nuevos estándares de calidad que tenían que tener, que posteriormente seguirían, por ejemplo, autores como Frank Miller, como Neil Gaiman, ¿verdad? Que le imprimían una nueva seriedad a estos personajes, además casi que reencauchaban personajes que no tenían tanta popularidad, pero le imprimían esta fuerza, esta densidad, esta complejidad en sus personajes, que los volvieron famosos. De la cosa del pantano ahora mismo también puedo decir que
ha estado desarrollada en nuevos personajes. Por ejemplo, ahora mismo, no sé si se ven, en el Blu-ray de esta película animada que es Liga de la Justicia Oscura, aparece La Cosa del Pantano. En la serie animada tuvo alguna aparición también de la Liga de la Justicia Ilimitada. Y ya más reciente, en el juego de Injustice 2 también aparece como un personaje que es escogible. Entonces está teniendo como un boom nuevo este personaje. Y esto nos alegra mucho, ya que es un clásico. Y como les digo, marcó un hito en sagas de suspenso, de terror, pero sobre todo de cómo había que reescribir en esta nueva época. Abrió los años 80 de manera espectacular. No se les olvide suscribirse a mi canal, darle like al video, compartir. Y si no han visto los otros capítulos, también los invito a que los vean. También los invito a mi página www.dimensiondelcomic.com y a mi página de Facebook, donde podremos ver, y de Instagram, pues, donde podremos tener mayor contacto y mayor información. Los dejo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta gran reseña de este cómic que marcó una época. Bye bye.